Porque la vida en rosa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta, una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas. Una sociedad más justa y segura para todas y todos. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede... Muy buenas tardes, bienvenidas y como digo siempre, ¿por qué no? Bienvenidos a una nueva emisión de La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo, en operación técnica don Gabriel Campos, un gran saludo desde esta emisión virtual de La Vida en Violeta. Antes que nada, lo primero que quiero hacer es mandar un gran saludo a Laura Franco, nuestra abogada de familia y asesora legal del programa. Muy feliz cumpleaños, espero que lo hayas pasado increíble, lo mereces lo mejor y te deseamos lo mejor para todo este nuevo año que acaba de iniciarse para vos. Mil gracias por tu seriedad, compromiso, solidaridad, ejemplo de profesionalidad y bueno, es un honor, un lujo, una maravilla poder contar con tus aportes, Laura, Ariana, maravillosa. Y saludos también al personal sanitario y científico a quienes debemos la vida. Y un saludo muy especial a las mujeres de ese personal. Acordémonos que el 85% del personal de enfermería y ocupaciones relacionadas son mujeres, el 70% también del personal de farmacia son mujeres trabajadoras y otras personas esenciales como son las personas responsables de caja de supermercado. El 85% son cajeras, un gran saludo a ellas. ¿Qué programa tenemos hoy? Hoy tenemos un programa nutrido y variado. El eje son las mujeres voluntarias, las iniciativas individuales y colectivas de grupos feministas o vecinales de mujeres para hacer frente a esta pandemia. Luego vamos a dedicar un segmento a los hombres y la prevención de violencias domésticas durante cuarentena. Un voluntario que quiso quedar anónimo nos ha leído un kit de Men Care de Suiza que nos llega por la Asociación de Hombres Igualitarios de España, AIGE. Y finalmente vamos a leer el artículo de Andrea Stichmaster, publicado en Cuarto Poder en abril, y el artículo se llama El impacto en las mujeres, coronavirus, el impacto en las mujeres. Vamos a una breve cortina musical y volvemos con más La Vida en Violeta. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede... Decíamos que vivimos en un tiempo muy especial, tiempos difíciles, pero bueno, hay muchas razones para la esperanza. La primera es que, al menos en nuestro país, el gobierno ha respondido de forma excepcional frente a la pandemia. Las autoridades nacionales han tomado precauciones justas y en el momento oportuno. Como resultado, los números de personas infectadas y fallecidas son incomparablemente bajos
frente a otros países de la región y mucho más, por supuesto, frente a Europa. En fin, las cifras son terribles. Hemos publicado en la página Facebook de La Vida en Violeta un cuadro donde se ven las estadísticas y donde vemos que, por ejemplo, nuestro país tomó la medida de distanciamiento social obligatorio muy tempranamente, habiendo comenzado el día más o menos 5 de marzo el primer caso detectado de coronavirus, y se decretó la cuarentena el día 20 de marzo. Otros países que se detectaron mucho antes casos de este COVID-19, como Estados Unidos, no han decretado todavía la cuarentena total, y sin embargo llevan ya 10.000 muertos en todo el país, con 130.000 contagios, 4.700 muertos solo en el estado de Nueva York. En fin, la lista es terrible y podemos consultar, como digo, estadísticas en nuestra página de Facebook, La Vida en Violeta. También está, como dato negativo y terrible, la violencia contra las mujeres, que se agudiza en situación de aislamiento. Desde Córdoba nos informan que del 20 de marzo al 6 de abril se habían realizado 5.000 llamados por violencia de género y solo 111 hombres han sido arrestados. Terrible. Hay un muy buen artículo de Andrea Stichmaster que sale en Cuarto Poder el 5 de abril, salió publicado, que se llama Femicidios, la otra pandemia. Pero también hay buenas noticias y hay muchas razones para la esperanza. Aparte de una curva excepcionalmente buena, una curva epidemiológica excepcionalmente buena respecto de la situación mundial y de las medidas que tomaron otros países, hay otras muchas razones para la esperanza, y es que la solidaridad pareciera prevalecer frente a la pandemia. Y existen innumerables casos de ofertas y trabajo de voluntariado. Desde la confección de material de protección sanitaria, barbijos y trajes aislantes, podemos hablar, por ejemplo, de los talleres sociales de la Municipalidad de Mendoza y las mujeres voluntarias que trabajaron en la confección de barbijos para repartir entre 3.000 barbijos, no es poca cosa, que fueron repartidos a los empleados municipales que trabajan en los ámbitos más expuestos, como salud, higiene urbana y seguridad ciudadana, ¿no? La producción de estas voluntarias continuará mientras dure la emergencia sanitaria. Y como estos casos hay un montón en todo el mundo, en Colombia, por ejemplo, las voluntarias en Barranquilla de una fábrica textil confeccionaron 12.000 trajes protectores y barbijos destinados al personal sanitario. Más lejos todavía, las mujeres voluntarias en Ciudad de Qom, al sur de la capital iraní de Teherán, se reúnen en la mezquita Imam Khomeini y cosieron ropas y gorras para el personal de atención médica en los hospitales de la provincia. Como estos muchísimos casos, esta es primera
actividad prioritaria para el voluntariado. Luego, por supuesto, acordémonos de los más de 25.000 médicos y médicas voluntarias que se anotaron en Buenos Aires, como digo, como personal médico y paramédico. Como este caso hay un montón. En Corea del Sur, por ejemplo, en un solo centro de salud, 200 enfermeras trabajan en turnos de 8 horas en las instalaciones y la mitad de ellas son voluntarias. Y hay muchos aportes individuales, como la primera mujer que se ofreció para empezar a probar la vacuna del COVID-19 en Estados Unidos, o la general china que también, aparte de descubrir, de inventar la vacuna, también ella se la inoculó en primer lugar como una muestra de confianza. Hablemos también de Aifén, que fue la primera médica que alertó sobre el coronavirus en Wuhan, en China. Ella trabajaba en el Hospital Central de la ciudad y al ver a sus pacientes con síntomas muy excepcionales, Fei le dijo a sus superiores que lo que tenían esas personas no eran gripes, sino algo similar al SARS. Que recordemos fue una epidemia que se registró en el año 2002 también en China. Bueno, desafortunadamente nadie la escuchó y mucho más desafortunadamente Aifén en estos momentos se encuentra desaparecida. Apoyo psicosocial a mujeres aisladas y a todas las personas aisladas en general. En nuestro ámbito jujeño está la red de solidaridad virtual que está tratando de coordinar llamados como acompañamiento simplemente para personas, en especial mujeres. Esta red RSV cuenta con una psicóloga especialista en mujeres víctimas o sobrevivientes de violencia, cuenta con una mujer discapacitada que ofrece su apoyo a otras personas con discapacidad, cuenta con una sobreviviente protagonista de la cuarentena en Italia, que también se ofrece horas de su tiempo para hablar con personas que se sientan aisladas. Y también hay grupos, ha habido un montón de grupos de WhatsApp que se han organizado para darse apoyo mutuo. Destaca, por ejemplo, el grupo Tribu Vallecas. Las vecinas de Vallecas, dicen en su página web, se organizan en zonas de todo el barrio, que es un barrio bastante marginal, o ha sido, ahora está muy modificado. Estamos hablando en Madrid, España. Decíamos que las vecinas de Vallecas se organizan en zonas de todo el barrio para ofrecer ayuda a las personas en riesgo, contagiadas y mayores. Dicen, se siguen todos los protocolos sanitarios recomendados por las autoridades, se ofrece ayuda para recados, ideas online para el entretenimiento y cuidado de los más pequeños, ayuda psicológica, música desde los balcones e información. Prosiguen diciendo que las vecinas se organizan también para el acompañamiento y la compañía telefónica y virtual de personas que viven solas.
Y aquí está también la organización Vallecas Feminista, que organiza un concurso virtual de dibujo para niños, y el tema de los dibujos son ¿cómo derrotarías al malvado villano COVID-19? Y vemos que hay tanto mujeres como hombres, pero tengo que decir que la gran mayoría, a veces el 100% del personal voluntario son mujeres, que se ofrecen para, coordinar bancos de ayuda, es decir, en un lugar virtual, por supuesto, una plataforma, se organiza desde alimentos hasta quien puede pasear a las mascotas de las personas mayores o aisladas. En fin, es muy, muy variado el panorama, y la verdad es muy hermoso y muy esperanzador ver que haya tantas iniciativas dentro de esta situación, ¿no? Hablemos también, por ejemplo, increíble, una mujer viróloga en la India que creó un kit de prueba y que salió publicado nada menos que el día antes de dar a luz a su hija. Nos estamos refiriendo a la viróloga Minal Dakave Bhosale, que es la jefa de investigación y desarrollo de MyLab Discovery, que es la primera empresa india que ha recibido la aprobación estatal para fabricar y vender kits de prueba de coronavirus. Minal estaba yendo contra el reloj en otro aspecto de su vida, puesto que se encontraba en la última fase de su embarazo cuando asumió el desafío de crear el primer kit de prueba de fabricación india. Y dijo, nuestro kit da el diagnóstico en 2 horas y media, mientras que los kits de prueba importados tardan entre 6 y 7 horas. Y fíjense que Minal preparó el kit para su evaluación el día antes de dar a luz, y esa misma noche, 1 hora antes de ir al hospital a que le realizasen una cesárea, presentó la propuesta ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de la India, FDA, y la Autoridad de Control de Drogas para su aprobación comercial, y el kit logró alcanzar el 100% de efectividad. Y mucho más cerca de aquí, estoy hablando, este kit indio cuesta solamente 14 euros, menos de 14 euros, y es aproximadamente 1/4 parte del precio que su país pagaba anteriormente por importar kits de pruebas. En Jujuy, por ejemplo, tenemos que destacar la iniciativa de jóvenes científicas que están trabajando en un proyecto de un kit de prueba. Entre ellas está nuestra voluntaria, Anaí Chávez, a quien le enviamos un gran abrazo, junto con sus compañeras de Mujeres por Ingeniería. Y como ven, hay muchísimas razones para la esperanza. Hay gente que ofrece clases virtuales, que ofrece apoyo psicológico virtual, que han empezado con proyectos de programas de radio, justamente para coordinar acciones entre los distintos grupos vecinales o barriales. En fin, como dicen, todo irá bien. Vamos a un tema musical y volvemos con más La Vida en Violeta. Estás escuchando
La vida en Violeta, por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Hola Verónica, como consecuencia de la cantidad de consultas que he recibido de clientes en relación a cómo se cumple el régimen de comunicación durante la vigencia de la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio, consideré oportuno volver a tratar el tema y aclarar algunos conceptos que quizás no quedaron del todo claros en el programa anterior. Habíamos dicho que la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio establecida mediante decreto 297 implica la prohibición de salir de nuestros hogares y la prohibición de circular por rutas, vías y espacios públicos. Y establece también el decreto, en el artículo 6, cuáles son las personas que están exceptuadas del cumplimiento de esta medida y que tienen que ver con el desempeño laboral en actividades que hacen actividades o servicios que fueron declarados esenciales mientras dure la emergencia. Ese artículo 6 tiene varios incisos y en el inciso 5 establece que quedan exceptuadas del cumplimiento de la medida personas que deban asistir a otras personas que poseen discapacidad, que deban asistir a familiares que necesitan asistencia, o a personas mayores o a niños, niñas y adolescentes. Y a efectos de aclarar cómo funciona la excepción en relación a los niños, niñas y adolescentes, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dictó la resolución 232, que establece en forma clara cuáles son los 3 únicos supuestos en los que los niños quedan exceptuados del cumplimiento de esta medida. Es decir, cuáles serían las únicas situaciones de hecho en los que podemos trasladar de un lugar a otro a niños, niñas y adolescentes. Como principio general, los regímenes de comunicación con contacto físico entre el progenitor no conviviente y sus hijas o hijos queda virtualmente suspendido, porque por 2 motivos. Porque no se puede violar la medida de aislamiento y en segundo lugar, porque esta medida está dispuesta en interés de toda la comunidad y fundamentalmente acá prima el interés superior del niño, la niña y el adolescente, que es preservar su derecho a la salud. ¿Cuáles son aquellos supuestos de excepción en los que podemos trasladar a un niño, niña y adolescente? El primer supuesto es cuando al momento de entrar en vigencia la medida, es decir, a las 0 horas del día 20 de marzo del 2020, el niño, la niña o el adolescente se encontraban en un domicilio diferente al de su centro de vida, o se encontraba en un domicilio que no es el más adecuado para el cumplimiento del aislamiento. En esos casos se trasladaba al niño, niña o adolescente por única vez. El segundo supuesto de excepción, cuando el progenitor que tiene el cuidado personal del niño en el momento del cumplimiento de la medida debe ausentarse del hogar por las siguientes situaciones: por razones laborales, por encontrarse cumpliendo una de las actividades exceptuadas, por cuidado de un familiar o por otra causa de fuerza mayor. En ese caso puede trasladar al niño, niña o adolescente a la casa del otro progenitor, de un familiar o de un referente afectivo. Y el tercer supuesto de excepción es cuando por razones de salud y siempre en beneficio del interés superior del niño, niña o adolescente, puede trasladar al hijo al domicilio del otro progenitor. Esos son los 3 únicos supuestos de excepción en los que un niño, una niña o un adolescente pueden ser trasladados de un lugar a otro mientras dure la medida de aislamiento social obligatorio. ¿Quiénes pueden hacer ese traslado? El padre, la madre, un familiar o un referente afectivo. ¿Y qué documentación debe tener la persona que traslada al niño, la niña o el adolescente? La declaración jurada que forma parte de la resolución 232. En el programa pasado yo había manifestado que hasta esa fecha
era la declaración jurada, y que de ahí en adelante el certificado único para circular era la documentación que habilitaba al adulto para trasladar al niño, niña o adolescente. Ha quedado clarificado con disposiciones que han salido esta semana cuáles van a ser las actividades que van a necesitar hacer el certificado único para circular, y que el resto de las actividades no incluidas en ese detalle seguían con las autorizaciones que se venían manejando hasta la entrada en vigencia de este certificado único. En el caso del traslado de los niños, niñas y adolescentes, queda vigente el anexo de la resolución 232, es decir, la declaración jurada que forma parte de la resolución 232. Junto con esa declaración jurada deben presentar los DNI tanto de la persona que traslada al niño, niña o adolescente, como el DNI del niño, la niña o el adolescente. Es decir, que solo en esos 3 supuestos de excepción los niños pueden ser trasladados. Con esa documentación que manifesté, y virtualmente quedan suspendidos los regímenes de comunicación con contacto físico entre progenitores no convivientes y sus hijas e hijos. Pero esta suspensión no implica la suspensión total del régimen de comunicación, porque queda sobre el papá o sobre la mamá que tiene el cuidado de los hijos la obligación fundamental de extremar todas las medidas necesarias para que el contacto o la comunicación entre niñas, niños y adolescentes y su progenitor no conviviente se lleve a cabo a través de medios tecnológicos, es decir, sistemas de mensajería, por WhatsApp, por videollamadas. Todos los medios tecnológicos de los que disponga el progenitor conviviente deben ser profundizados y puestos a disposición de niños, niñas y adolescentes para que el contacto con su progenitor no conviviente sea fluido. Y también queda subsistente la obligación de comunicar por parte del progenitor conviviente al no conviviente todo tipo de situación que tenga relación, todo tipo de situación importante que se relacione con los hijos. En consecuencia, mientras dure la medida de aislamiento preventivo obligatorio, el régimen de comunicación con contacto físico queda suspendido. El régimen de comunicación por medios tecnológicos, por vías tecnológicas, se mantiene subsistente y pesa sobre el progenitor conviviente la obligación de profundizar las posibilidades de acceder a esos medios a efectos de que los niños, niñas y adolescentes tengan un fluido contacto con su progenitor no conviviente. Un tema que me parece que va a ser tratado durante el transcurso de esta semana es qué va a ocurrir a partir de las 0 horas del 13 de abril cuando se levante la medida de aislamiento social preventivo obligatorio. Ya hay un pronunciamiento de la provincia de Formosa, del Poder Judicial de la provincia de Formosa, que me parece que hubiera sido adecuado imitar a efectos de tener claridad sobre cómo manejarse en esta situación de excepcionalidad, que es el día 21 de marzo el Poder Judicial de la provincia de Formosa dispuso como medida de profilaxis y en atención al resguardo del interés superior de niñas, niños y adolescentes la suspensión por el término de 60 días a partir de la fecha de entrada en vigencia de esa resolución de la totalidad de los derechos y deberes de comunicación, comúnmente o antiguamente llamados regímenes de visita, dictados por el Tribunal de Familia o la Oficina de Violencia Intrafamiliar del Poder Judicial de Formosa. ¿Por qué la importancia de esta medida? Porque hoy tenemos claro que el decreto 297 en su inciso 5 y la resolución 232 establecen cuáles son los supuestos de excepción en los que podemos trasladar a niños, niños y adolescentes. Pero después de la vigencia de este decreto, no sabemos cómo se van a desenvolver esos regímenes de comunicación, salvo que desde hoy
hasta el 13 de abril se dicten nuevas medidas similares a la resolución 232, es decir, que aclaren o nos brinden pautas orientadoras para aclarar estas situaciones. Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Escuchábamos a Gloria Gaynor con su tema famosísimo I Will Survive, sobreviviré, y como saben es un tema musical que se ha retomado en España y que se ha cantado en los balcones durante esta cuarentena. Y vamos ahora a la prevención de las violencias domésticas en este contexto de cuarentena, y vamos a dar lectura a un kit de supervivencia para hombres bajo presión en tiempos de crisis de coronavirus. Nos llega, como dije en la presentación, desde AIGE, Asociación de Hombres Igualitarios de España. Este kit ha sido confeccionado por Men Care, a los hombres les importa, de su filial en Suiza. La lectura de este kit ha sido realizada por un voluntario que ha pedido permanecer anónimo. Le mandamos un gran abrazo. Kit de supervivencia para hombres bajo presión. Sabemos por experiencia que en una situación de crisis el riesgo de perder el control y volverse violento aumenta. Aquí te decimos lo que te ayuda como hombre a afrontar los momentos de estrés durante la crisis coronavirus. Lo que necesitas saber: no poder moverse libremente, estar restringido, sentirse atrapado, es un desafío. Es perfectamente normal si te sientes abatido o inseguro y te falta control, si tienes miedo del virus, si estás muy apretado en casa o si te sientes aislado y apenas puedes soportar la falta de contacto y cercanía. Si estás preocupado por tu salud, por tus seres queridos, por tu existencia financiera y profesional. Todo esto agobia y reduce tu capacidad de liderarte a ti mismo y de empatizar con los demás. El estrés hace que los sentimientos y las perspectivas se estrechen. Se tiende a buscar culpables. Pero no existe ni una razón ni una excusa para descargar tu pena sobre los demás. Es tu propia responsabilidad cómo lidias con el agobio, la inseguridad o la ira. La violencia no es una solución. Di no a la violencia. Lo que puedes hacer contra el estrés. Aquí encontrarás recomendaciones sobre cómo afrontar bien el estrés. Empieza con las que más te correspondan. 1. Acepta lo que no puedes cambiar. Pierdes fuerza innecesariamente cuando te rebelas contra el coronavirus. Intenta darle sentido a este tiempo. Es una nueva experiencia, una aventura. 2. Date a ti mismo lo que necesitas. Sé bueno contigo mismo. Asegúrate de tener algo que te dé alegría cada día. Escucha música, lee un libro, escribe lo que ocupa tu mente. Recuerda las experiencias hermosas de tu vida. Haz álbumes de fotos. Muévete en la naturaleza mientras puedas. Haz deporte, descarga energía. Puedes hacerlo en un espacio pequeño. Comunícate con amigos y colegas. Hazles saber cómo estás. Relájate con meditación, ejercicios de respiración, rituales, oraciones, lo que te convenga. Puedes encontrar sugerencias en internet, por ejemplo, en YouTube.
Usa las noticias y los medios de comunicación de forma consciente y limitada. 3. Crea orden. Una estructura diaria y un horario semanal proporcionan orientación. Ponte tareas diferentes. Apóyate a ti mismo y a los demás. 4. Comunícate con los demás. Ten el valor de decirle a tu pareja cómo te va y qué necesitas. Por ejemplo, cercanía y ternura, espacio para ti mismo, sexualidad. 5. Sé consciente de tus límites. Di stop cuando te sientas oprimido, acorralado o molesto. Está bien dar un paso atrás. 6. Sé consciente de lo que está pasando dentro de ti. Si pones atención, obtienes el control. 7. Haz un plan de emergencia. Averigua cómo calmarte cuando las cosas se ponen difíciles. Unas cuantas sugerencias. Sal al parque, al balcón o al menos a otra habitación. Inspira y expira uniformemente cada 5 segundos. Repite este ejercicio hasta que te sientas más tranquilo. Muévete. Si no puedes salir, haz flexiones, salta, sube y baja las escaleras de casa. Toma un vaso de agua o come algo. Acuéstate y cierra los ojos. 8. Presta atención a tus señales de alarma y aplica tu plan de emergencia personal a tiempo. Las señales de alarma pueden ser decir palabrotas, insultar, temblor, sudor, gritos, etc. Tómatelas en serio. Ahora debes actuar. Importante. Informa a tu pareja que necesitas un momento para ti ahora mismo. 9. Permítete pedir apoyo. Las direcciones se encuentran a continuación. Da el paso. 10. Toma en serio tus propias lesiones y heridas. También busca el apoyo si eres víctima de violencia psicológica o física. Finalmente, el alcohol y las drogas son un riesgo. Consume con moderación como mucho. De lo contrario, te debilitará a ti mismo y a tu capacidad de control. Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Continuamos con La Vida en Violeta. Vamos a leer un artículo de Andrea Stichmaster. El artículo se llama Coronavirus, el impacto en mujeres y fue publicado en Cuarto Poder de Salta el día 22 de marzo de este año. Y comienza así. Aunque las estadísticas mundiales describen que el contagio afecta más a hombres que mujeres, ellas son señaladas como las primeras respondientes en la lucha contra el brote, pues siguen siendo las principales encargadas del trabajo de cuidados no remunerado, un fenómeno que se profundiza en tiempos de crisis. Las estadísticas mundiales describen que es mayor el porcentaje de contagiados hombres que de mujeres y en países de todo el mundo las cifras se asimilan. El 52% de las personas que se infectan son hombres y la medida de edad de todos los afectados se sitúa en torno a los 51 años. Un estudio elaborado por 3 investigadoras británicas y publicado el 6 de marzo en la revista científica Lancet
pone el foco en el impacto de género en el contagio del COVID-19 y concluye que mientras los riesgos en los hombres se asocian más a cuestiones biológicas y en algunos países a mayor consumo de tabaco, en el caso de las mujeres el peligro de afección se vincula a los roles tradicionales de género y la feminización de las tareas de cuidados. Un dato que, a juicio de las autoras del artículo, debe ser tenido en cuenta para abordar la respuesta ante una crisis que la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha elevado a pandemia. Los efectos de las crisis o de las situaciones de emergencia no son iguales para mujeres y hombres. Por eso, las estrategias para gestionarlas y dar respuesta tienen que tener en cuenta las dimensiones de género. Esta afirmación es la base del informe COVID-19 en América Latina y el Caribe, cómo incorporar a las mujeres y la igualdad de género en la gestión de la respuesta a la crisis, publicado esta semana por ONU Mujeres. El documento analiza el impacto diferenciado de la emergencia sanitaria por el coronavirus en la vida de las niñas y las mujeres. En ese sentido, asegura que las mujeres son imprescindibles en la lucha contra el brote al ser las primeras respondientes, trabajadoras y profesionales sanitarias, voluntarias comunitarias y cuidadoras. Sin embargo, son también las más afectadas por la crisis y de manera desproporcionada, ya que al estar en la primera línea de la respuesta asumen mayores costos físicos y emocionales, así como un mayor riesgo de infección. Para el caso de las trabajadoras de la sanidad, la enfermería es de una de las ocupaciones de cuidado. En este contexto, tiene la particularidad de ser la actividad con más alto nivel de feminización, 85% de mujeres, y mayor carga de cuidado directo en sus tareas. Otro ejemplo que da cuenta de la labor de las mujeres en el área de salud en Argentina lo tiene el Instituto Malbrán, único lugar en el país donde actualmente se controlan todas las enfermedades infectocontagiosas. 11 personas sostienen el laboratorio encargado del COVID-19. La mayoría de ellas son mujeres. Dice el artículo, yo añado que son 9 mujeres y aparte está liderado por una mujer. Tengo que decir que a esta altura, en abril, ya se ha descentralizado la detección del COVID. Vuelvo al artículo de Andrea Stichmaster. Además de estas ocupaciones, las mujeres siguen siendo las principales encargadas del cuidado no remunerado. Un fenómeno que se profundiza en tiempos de crisis. Debido a la saturación de sistemas sanitarios y al cierre de las escuelas, las tareas de cuidado recaen mayoritariamente en las mujeres, quienes por lo general tienen la responsabilidad de atender a familiares enfermos, personas mayores y a niños y niñas, asegura ONU Mujeres. Esto deriva en que la capacidad para conseguir sus medios de subsistencia se vea altamente afectada. Por otro lado, la organización alerta sobre el aumento de los riesgos de violencia doméstica contra las mujeres y las niñas debido al aumento de las tensiones en el hogar durante el encierro en las casas, obligatorio o voluntario, para evitar la propagación del virus. Las personas sobrevivientes de violencia pueden enfrentar obstáculos adicionales para huir de situaciones violentas o para acceder a órdenes de protección y o servicios esenciales
que pueden salvar vidas debido a factores como las restricciones de la circulación o la cuarentena. El impacto económico de la pandemia puede generar barreras adicionales para dejar una pareja violenta, así como mayor riesgo de explotación sexual, señala el informe. En Argentina, campañas de difusión para recordar la línea 144 de atención en violencia de género atiende las 24 horas en todo el país. Voy a reiterar, salgo del artículo y reitero que la línea 144 de atención en violencia de género atiende las 24 horas en todo el país. Vuelvo al artículo. Y que pueden llamar personas testigos de situaciones de peligro y más personal para sostener la demanda de llamadas son algunos de los recursos que están activando el Ministerio de las Mujeres a nivel nacional para acompañar a mujeres en situación de violencia que, debido a la crisis por el coronavirus, deben permanecer en sus casas, muchas de ellas conviviendo con el violento. La posibilidad de que estas situaciones se multipliquen es todavía mayor en las mujeres y niñas migrantes, que además corren el riesgo de ser capturadas por redes de trata, especialmente en un contexto de restricciones de viaje internas y externas, dificultades de acceso a servicios de salud y medicamentos y falta de documentación. Una respuesta efectiva a todas estas problemáticas requiere reflejar las dinámicas de género. ¿Pero cómo hacerlo? ONU Mujeres enumera algunas recomendaciones para los gobiernos. 1. Asegurar la disponibilidad de datos desagregados por sexo y el análisis de género, incluyendo las tasas diferenciadas de infección, impactos económicos y en la carga de cuidado, barreras de acceso de mujeres e incidencias de violencias doméstica y sexual. 2. Destinar recursos suficientes para responder a las necesidades de las mujeres y niñas que deben ser consideradas de manera diferenciada. 3. Implicar a las mujeres en todas las fases de la respuesta y en la toma de decisiones nacionales y locales, especialmente a grupos que están recibiendo mayormente el impacto de la crisis, como las trabajadoras del sector sanitario, trabajadoras domésticas y del sector informal, así como mujeres migrantes y refugiadas. Hago un paréntesis y digo y reflexiono. Si el 85% de las trabajadoras, en general del personal del sector sanitario, somos mujeres, evidentemente tiene que haber una gran mayoría de mujeres en la toma de decisiones nacionales y locales en este tema. Vuelvo al artículo 4. Asegurar la atención de las necesidades inmediatas de las mujeres que trabajan en el sector sanitario. Mejorar el acceso de las trabajadoras sanitarias a la información, a los equipos de protección personal y a los productos de higiene menstrual y promover modalidades de trabajo flexibles. 5. Impulsar consultas directas con organizaciones de mujeres sobre la situación de las mujeres, en particular sus necesidades y las medidas adecuadas para enfrentar la pandemia, asegurando que sus opiniones, intereses, contribuciones y propuestas sean incorporadas en la respuesta. 6. Los mensajes de salud pública deben llegar a las mujeres en su diversidad y abordar las necesidades de las mujeres en sus diferentes roles, especialmente la información sobre promoción, prevención, mitigación e higiene. También es clave aumentar las capacidades de las organizaciones de mujeres
para desarrollar estrategias, aprovechar canales alternativos de comunicación y mejorar la identificación y apoyo a nivel comunitario en casos de violencia contra las mujeres. 7. Adoptar medidas para aliviar la carga de las estructuras de atención sanitaria primaria y garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la atención sanitaria prenatal y postnatal. Vamos a seguir en otro momento enumerando estas medidas que ONU Mujeres recomienda para los gobiernos. De momento agradecemos a la periodista Andrea Stichmaster de Cuarto Poder por habernos permitido reproducir su artículo Coronavirus, el impacto en las mujeres. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Y esto ha sido todo por hoy en La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo. En operación técnica, don Gabriel Campos. Mil gracias, Gabriel, por todo tu apoyo, y los esperamos el próximo martes. Cuidémonos, quedémonos en casa, obedezcamos todas las pautas para prevenir infecciones, pero también seamos lo más felices que podamos durante este tiempo. Un gran abrazo a todas y, ¿por qué no?, a todos. Esto fue La Vida en Violeta, una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas y empoderamiento. Te esperamos todos los martes. Tu radio, FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy, Argentina.